El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer de jueves desde Mañanas Blue. Fue capturado, atención, el zar del contrabando en Colombia. Tenía el alias del bendecido. Su verdadero nombre es Ricardo Orozco Baeza, un hombre que tenía una red de contrabando ilegal que operaba desde Buenaventura, con la que montó un negocio que vale 8 billones de pesos. Una cifra gigante que da el tamaño de lo que se mueve por contrabando en Colombia. Junto a este bendecido, un zar de esos que venía pasando desapercibido, lo informa anoche el presidente Gustavo Petro, junto a él cayeron otras 3 personas en un operativo simultáneo que se realizó en Bogotá, Bucaramanga y Cali. Dice el presidente Petro que esta banda operaba con funcionarios públicos, por supuesto de la DIAN, y con particulares entre su nómina. Y es la responsable del 80% del contrabando que se mueve en Colombia, una operación en la que participó también la DEA norteamericana. Ya vamos a contarles de esta cooperación internacional, que no es la única. También fue capturado en Estados Unidos, cerca de la frontera con México, un venezolano, Adervis II Pirela, es su nombre, tiene el alias de Maracucho o de Pedrito, que es uno de los jefes de la banda Los Satanás, que está enfrentada en Bogotá y en diferentes ciudades con el Tren de Aragua, responsable de muchos casos de extorsión a comerciantes, de sicariato y de crímenes que vienen ocurriendo cada vez más tenebrosos. Por eso lo celebra el alcalde Carlos Fernando Galán, que anuncia para dentro de algunos minutos una rueda de prensa extraordinaria, porque estos señores capturados, 2 de estos Satanás, uno en Estados Unidos, otro en Bogotá, son también responsables de esos macabros casos de embolsados, esos cadáveres que aparecen en bolsas descuartizados en desarrollo de una guerra por el tema del microtráfico, que es en lo que están estas bandas internacionales, unas con colombianos, otras con venezolanos. El Maracucho había llegado a Estados Unidos pidiendo asilo, convencido de que su prontuario no lo conocían autoridades norteamericanas. ¿Qué es lo que tienen en común las dos capturas de hoy? El bendecido, participa la DEA porque utilizan el contrabando también para lavar activos, y el Maracucho, que cayó en San Antonio, en Texas, capturado en cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Bienvenidos, ya vamos a hablarles de estas capturas, de lo que significan. A propósito del presidente Petro, citó a una reunión de emergencia de su círculo político para intentar una salida para evitar lo que parece inevitable, que es el hundimiento de la reforma a la salud. El gobierno parece inclinarse por una ponencia alternativa que construya el senador del Partido Verde, Fabián Díaz, que recoja un poquito de la reforma que planteaba el gobierno y otro poquito de las muchas críticas de la oposición. Están buscando una salida porque el proyecto de reforma a la salud que quería el gobierno Petro, con un modelo fundamentalmente estatal, muy burocratizado, acabando con la CPS, ese proyecto quedó sin futuro. El gobierno tiene un problema, es que desde ya los partidos que armaron la coalición, el conservatismo, el liberalismo, Cambio Radical, el Centro Democrático, dicen que no van a apoyar esa reforma alternativa, y ya el gobierno se dejó coger ventaja, le armaron 9 de 14 votos allí en la Comisión Séptima. Esta crisis política significaría la gran derrota en año y medio largo del gobierno Petro, porque esta reforma a la salud se había convertido en su buque insignia, se había convertido en su principal bandera. El ministro del Interior, el ministro Velasco, congresistas del Pacto Histórico, el director de Planeación Nacional, reunidos de emergencia en las últimas horas intentando salvar, para evitar el archivo, el hundimiento de una reforma que en cualquier caso se va a atrasar mucho. Dice el ministro de la Política que no se puede creer que esto se acabó
Vida hay, debate hay, de aquí a después de Semana Santa es el cálculo más optimista. Y para concertar con la oposición no ayuda mucho la actitud, la verdad, del presidente Petro, que en X acusó en Twitter a los 9 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de defender los intereses de las EPS, que dice Petro, les han pagado sus campañas. Así que parecen las naves estar echadas. Además de la ponencia, el gobierno trabaja en otros 2 caminos. El primero, una reforma por decreto, y en segundo, llamar a movilizaciones a la calle, que es la salida muy al estilo del presidente. Ya el presidente de la CUT, uno de los grandes sindicatos de Colombia, empezó a organizar calle y la fecha es 9 de abril, es decir, una semana después de Semana Santa, para protestar porque el Congreso, en su autonomía, decidió hundir, que ese es el camino, hundir la reforma a la salud. Bienvenidos, también les voy a hablar en segundos de la reforma pensional. 0 y van 4, el Senado volvió a levantar la sesión de debate a esa reforma pensional, que pensaron algunos iba a tomar algún aire después del hundimiento a la reforma a la salud. Está en la misma Comisión Séptima. A diferencia de otros intentos, ayer alcanzaron a votar los impedimentos. La discusión volverá la semana entrante. Y les voy a hablar de la otra batalla, la que da el ministro de Hacienda, para subir los precios del diésel de la CPM en Colombia. El ministro dice que la CPM podría subir 2 o 3 mil pesos. Habían desmentido al presidente de Ecopetrol, que lo anticipó, y resultó que sí, es en la cifra en que están pensando, es decir, llevar el ACPM tal vez a 12.000 o 13.000 pesos según las cuentas de hoy. Por eso la distancia enorme que hay con los camioneros, que se declaran dispuestos a dialogar, pero también dispuestos a paralizar actividades. Por eso la queja del ministro Bonilla, porque al gobierno del presidente Petro, los camioneros le podrían hacer lo mismo que el presidente Petro le hizo a gobiernos anteriores, es decir, paralizar el país en caso de que sigan el intento de subir el precio del diésel. Muchas noticias para compartir con ustedes en este amanecer. Les voy a hablar de la última, del episodio increíble de los carrotanques en La Guajira, que siguen paralizados. Volvieron a pararlos, no son 40, son 80 ya en 2 contratos diferentes, ahora porque no tienen póliza. Y el hombre, el jefe de los carrotanques, don Olmedo López, no aparece. El nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo dice que está destapando la corrupción y que descubrió que organismos técnicos dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo le recomendaron a don Olmedo López que no firmara esos contratos, y él lo hizo, claro, porque eran contratos amañados. Lo denuncia el propio gobierno que nombró a Olmedo López. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer de jueves con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Al gobierno que se está apreciando de nombrar funcionarios en cargos técnicos que manejan inversión y presupuesto de personas que no saben, se declaran orgullosas de no saber de matemáticas. También es el Día Internacional de la Acción por los Ríos. Enseguida lo más importante aquí en el resumen que preparamos el Día de las Matemáticas, el resumen en voces y sonidos en Mañanas Blue. A Derby Segundo Pirela, alias Maracucho o alias Pedrito, venezolano. Su captura fue anunciada en las últimas horas por parte de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Fue capturado en New Braunfels, esto es a las afueras de San Antonio, en el estado de Texas. Alias Pedrito está incluido en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana y Nacional de Colombia. Tiene 2 órdenes de captura por homicidio, por porte, tráfico de armas de fuego, estupefacientes y extorsiones. Ha trascendido que habría ingresado a territorio estadounidense solicitando asilo. Las autoridades capturaron a 4 personas, entre ellas a Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, quien sería el principal dinamizador del lavado de activos y el contrabando en el puerto de Buenaventura, y quien además era requerido por los delitos de concierto para delinquir, agravado y cohecho. Según el presidente, alias El Bendecido sería el responsable del ingreso de más del 80% del contrabando al país y alcanzó a obtener rentas criminales por más de 8 billones de pesos anuales. Colombia le pidió a la Comisión de Estupefacientes reconocer que el tráfico de armas, el lavado de activos y la corrupción son parte del motor del fenómeno global de las drogas ilícitas. El presidente Gustavo Petro intervino en la sesión de la Comisión de Estupefacientes que se realiza en Viena, Austria. Colombia convoca a la membresía de la Comisión de Estupefacientes a poner el derecho a la salud en el centro de sus debates. La salud de nuestras democracias está en juego. Las mafias de las drogas, que se crean por la prohibición y la criminalización, trasladan sus dineros al norte.
En la entidad no aparecen las pólizas. Si no existe un soporte de la póliza, pues no hay nada que hacer. Los carrotanques tienen que quedarse detenidos y yo aprovecho para pedirle excusas al pueblo de La Guajira. Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, reveló que su antecesor Olmedo López compró en total 80 carrotanques para La Guajira. Los primeros 40 quedarán parados porque no tienen seguro. Los restantes costaron 29.000 millones de pesos. Y en medio de la depuración que está haciendo Carrillo en la entidad, habló de la intención de no renovar un polémico contrato por 257 millones a Alfredo Sad, quien brindaba una asesoría jurídica a la unidad. Y en medio de la preocupación del gobierno, el presidente Gustavo Petro citó de urgencia a un comité político con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y congresistas del pacto histórico como David Racero y María José Pizarro para tratar de rescatar la moribunda reforma a la salud. El ministro Velasco reconoció que falta concertar más. Hay que saber barajar, saber tener la prudencia, saber la sabiduría para abrirse a expresiones y a propuestas de quienes han logrado armar una mayoría buscando hundir la reforma. Mediante un comunicado, los 8 senadores que firmaron la ponencia negativa de la reforma a la salud le cerraron la puerta a la posibilidad que manifestó el gobierno de salvar la reforma mediante la aprobación de una ponencia alternativa. El senador liberal Miguel Ángel Pinto. Ponencias alternativas son ponencias positivas, en la misma ponencia del gobierno, con un par de modificaciones en unos artículos. Nosotros nos sostenemos, como lo hemos hablado con los otros 7 senadores, en que vamos a votar el archivo de la reforma a la salud. Después de 4 sesiones, el Senado de la República por fin logró terminar de evaluar los impedimentos a la reforma pensional y la próxima semana comenzará la discusión de las 4 ponencias. Habló la ministra del Trabajo, Glorina Ramírez. Yo creo que ya la reforma pensional se está encarrilando como debe ser. La dinámica del Congreso, como siempre nosotros la hemos respetado, y hoy más que nunca vemos con mucha claridad de que el país necesita de manera urgente esta reforma. El gobierno nacional está abriendo la puerta a comenzar a elevar los precios del diésel o ACPM, aunque no se logró un acuerdo con los transportadores luego de semanas de reuniones fallidas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Lo que nos preocupa es que el gremio del transporte no tiene ninguna voluntad de llegar a acuerdos porque siempre termina amenazando con paro. Alfonso Merdano, presidente de la Cámara Intergremial de Transporte Unidos. El ministro pues realmente no está diciendo la verdad, con todo el respeto que me merece el ministro, porque nosotros nos hemos estado reuniendo con él y ya tenemos 10 mesas adelantadas. El presidente Gustavo Petro tuvo su primer encuentro con la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, dando por terminada una larga enemistad que mantenía el Ejecutivo con el ente investigador. Entre los puntos que se abordaron es el de purificar a la Fiscalía de Corrupción y mantener la independencia de poderes. Ángela María Buitrago, quien fue una de las ternadas. La Fiscalía hoy en día tiene un gran problema y es el problema de credibilidad por el bajo rendimiento, por las grandes falencias que tiene el no producir investigación, de no dar resultados. Un magistrado de Justicia y Paz determinó que Salvatore Mancuso deberá seguir en la cárcel. Para el magistrado Carlos Andrés Pérez no es clara la designación del ex jefe paramilitar como gestor de paz, teniendo en cuenta que no hace parte de un grupo armado ilegal. Extenderse de manera infundada a personas que no participan actualmente en hostilidades conllevaría en la práctica una excarcelación ilimitada e incontrolada de un postulado al que se le han impuesto múltiples medidas privativas de la libertad en este tribunal en virtud de la imputación de 34.002 crímenes de la mayor gravedad. El senador Iván Cepeda aclaró que aunque en el 6º ciclo de diálogos entre el gobierno y el ELN se llegó al acuerdo de que este grupo no utilizaría menores de 15 años durante el conflicto, cualquier caso de reclutamiento que se registre de un menor de 18 años es considerado un delito. En medio de críticas y protestas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que se convierte en la antesala para prohibir TikTok en ese país. La ley debe ser ahora estudiada por el Senado. En el Congreso dicen que es un asunto de seguridad nacional, pero inmediatamente añaden que si TikTok es vendida a una empresa estadounidense, no habrá prohibición. Haz oír tu voz, dijo el CEO de TikTok a los usuarios de los Estados Unidos después de la votación en la Cámara de Representantes. First, thank you to our incredible community. You are what makes TikTok so special. Thank you for making your voices heard.
69 palestinos han muerto en las últimas 24 horas en Gaza. 6 de ellos son personas tiroteadas mientras esperaban el reparto de ayuda humanitaria. 31.341 gazatíes muertos es la cifra desde el comienzo de la guerra. Se espera que en las próximas horas llegue a la costa de Gaza el barco español Open Arms con 200 toneladas de comida. En la franja, el número de niños muertos por hambre ha subido a 27. La lista de convocados de la selección Colombia para los amistosos ante España y Rumania a final de mes ya fue revelada, partidos donde además se estrenarán las camisetas que se usarán en la Copa América. Los nombres destacados son los de David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz, pero la gran sorpresa fue la del delantero Miguel Ángel Borja, quien pese a su gran presente goleador no fue convocado. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Me encanta que nos vean en las casas, que conozcan los videos, que podamos comentar las noticias de una manera mucho más integral. Por supuesto, ahora nos tenemos que arreglar un poquito más por las mañanas, pero sin duda la gente quiere ver la radio. En Blue, la radio se ve. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio, la alternativa. Atención, acaba de caer en España uno de los jefes del Tren de Aragua. Es el hermano del niño Guerrero, recuerden ustedes, cuyo caso en cárceles de Venezuela, el capturado delinquía desde cárceles de Venezuela, protagonizó el gran escándalo hace apenas algunos meses en las cárceles de la frontera con Colombia. Este hermano del niño Guerrero acaba de ser capturado y tiene el mismo común denominador de otras capturas de hoy, con cooperación internacional. Enrique Rodríguez. En efecto, es una operación que acaba de señalar la Policía Nacional Española. Se produjo esta detención en las últimas horas en Barcelona. El detenido está detallado como hermano, efectivamente, de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, a quien se considera el líder de esa organización criminal, el Tren de Aragua. Aunque la policía no concreta su nombre, sí señala su parentesco, y eso nos hace suponer que se trata de Jason Robert, el hermano de, efectivamente, el líder del Tren de Aragua, un ciudadano venezolano que tenía una notificación roja de Interpol porque se encontraba huido de las autoridades de Venezuela. Está acusado en Venezuela de delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Aquí viene también la parte más importante de lo que cuenta la Policía Nacional Española. Están tratando de confirmar, y hacia ahí se orientan las pesquisas policiales aquí y judiciales, si este detenido se había instalado en España para intentar implantar y expandir su estructura en nuestro país, en este país, con el fin de operar, dice la policía, a semejanza de cómo lo hace en países del continente americano donde es originaria. En la propia nota de prensa, bien lo saben nuestros oyentes, cuentan cómo esta organización opera en países
países como Chile, Perú y por supuesto Colombia. Dice que esta es seguramente la organización más poderosa de Venezuela y detalla en la nota de prensa cómo se produjo el ascenso de este líder del Tren de Aragua, de Héctor Guerrero Flores, de Niño Guerrero, cómo consiguió colocarse en la pirámide de esa organización criminal, y de él no sabemos nada desde septiembre de 2023. Las autoridades consideran que dirige esa organización criminal desde la clandestinidad, y quien ha caído esta mañana, repito, previsiblemente Jason Robert Guerrero Flores, es su hermano y su persona más cercana que estaría tratando de implantar esa organización criminal, quién sabe si solo en España otra vez, o también, a través del continente europeo, Néstor. Sí, este Jason escrito como suena, Enrique, ¿verdad? Sí, tal cual lo hemos detallado, Jason Robert, así se escribe, Néstor, sí. Bueno, es venezolano y se están intentando convertir, y no son coincidencias estas capturas, porque detrás hay multinacionales del crimen. Lo que vemos en Colombia, las extorsiones que volvieron, los muchos casos de sicariato, los asesinatos son protagonizados o por este Tren de Aragua. Repito, acaba de caer Jason Robert Guerrero, uno de los jefes, el hermano del Niño Guerrero, en España, o la otra banda es Satanás. Y no por coincidencia, también uno de los jefes de esa banda Satanás cayó casi al tiempo en Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Con un cartel de la Policía Metropolitana de Bogotá acompañado del rostro de Adervis II Pirela y el aviso de los más buscados, anunció oficialmente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos la captura de alias Maracucho o alias Pedrito, uno de los cabecillas del grupo criminal Satanás. En las imágenes de su captura se le ve a alias Maracucho esposado, con su camisa recogida y rodeado de varios agentes, algunos de ellos de la unidad de pandillas del Departamento de Seguridad Nacional, que precisamente la Oficina de Investigaciones se encarga de adelantar operativos contra criminales transnacionales y posibles terroristas. Tal es el caso de alias Pedrito o Maracucho, quien tiene 2 órdenes de captura por homicidio en Colombia, porte, tráfico de armas de fuego, estupefacientes y extorsiones. Como uno de los cabecillas de la organización Satanás, se dedicaba al cobro de extorsiones, al sicariato. Asesinaba a aquellos que se resistían a pagar las extorsiones. Pues llegó a territorio estadounidense, fue capturado, según informó esta Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, a las afueras de San Antonio, Texas, en New Braunfels. Esto es a unos 300 kilómetros de la frontera con México. Según lo que ha trascendido, este sujeto habría cruzado a Estados Unidos pidiendo asilo. No hay claridad si ya luego de entrar se le había procesado y se estaba estudiando su solicitud de asilo, y si fue allí cuando se dieron cuenta de su prontuario. Cruzar a pedir asilo a Estados Unidos por parte de criminales es una práctica que se ha venido presentando especialmente en los últimos meses. De hecho, recordemos que ya se había presentado casos de miembros de organizaciones criminales, fundamentalmente por parte del Tren de Aragua, que han ingresado a territorio estadounidense y que han cometido crímenes aquí. Se han presentado casos en Georgia con un individuo relacionado en la investigación por el asesinato de un estudiante de enfermería de 22 años, Laken Riley, en Nueva York por casos de enfrentamientos con la policía, en Miami por aparentes casos de ajuste de cuentas, y hay investigaciones en curso por otros hechos. La razón es que, al parecer, más bien por cuenta de la falta de cooperación judicial entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, no hay detalles del prontuario criminal de todos estos individuos. En este caso, en el de alias Pedrito, lo que fue diferente es que el Departamento de Seguridad Nacional compartía información con las autoridades colombianas, particularmente la Policía Nacional y la Fiscalía, que ya están celebrando la captura de este señalado criminal, y la Fiscalía ya anuncia que adelanta gestiones correspondientes porque el sujeto debe pagar por delitos en Colombia, Néstor. Y sobre ese tema habrá pronunciamiento en pocos minutos del alcalde Carlos Fernando Galán, que ha convocado a una rueda de prensa, Felipe, extraordinaria. Es de tal nivel lo que está pasando, porque cayó este Adervis en Texas, en San Antonio. Cayó Jason esta mañana en España. Cayó el Bendecido anoche también en Bogotá. Es decir, vienen cayendo, estas son capturas muy importantes que alguna tranquilidad deberían provocar en el tema tan feo de la inseguridad urbana en nuestro país. Sí, oiga, pero se pregunta uno, ¿y cómo entró a Estados Unidos? Felipe, Adervis entró o estaba intentando entrar con asilo, pidió asilo. Sí, por eso fue que lo pillaron. Claro, pero estos son delincuentes, Felipe, estas son multinacionales del crimen. Pero solo hay 2 opciones, o entró por el hueco, entró cruzando el río Bravo,
o entró con documentación falsa a Estados Unidos. ¿Usted cuál cree? Obviamente documentación falsa. Yo creo la segunda, sí, señor. No lo veo caminando cientos de kilómetros a estas alturas. Los nombres, Felipe, esto me parece... Néstor. Me parece apenas... Néstor. Señor Juan Camilo. Néstor, no, sobre la solicitud de asilo y lo que comentan, una claridad, por ejemplo, en un caso anterior, Diego Ibarra, un individuo que fue identificado como miembro del Tren de Aragua, él ingresó, solicitó asilo y luego se escapó porque le habían puesto una libertad, pero bajo monitoreo. Se quitó el brazalete, sacó una green card falsa y estuvo moviéndose por todo territorio estadounidense hasta Georgia con esa tarjeta de identidad falsa, hasta que fue el momento que autoridades federales lo requirieron por cuenta del asesinato de Laken Riley en Georgia, una joven de 22 años. Allí fue cuando se dieron cuenta que la green card era falsa. Entonces muchos ingresan ilegalmente, buscan pedir asilo, pero después sacan una tarjeta de identidad falsa y aquí se mueven libremente. No, son delincuentes de grandes ligas y fíjese, Felipe, entre paréntesis, cómo termina de deteriorada la figura del asilo. O sea, un delincuente común, un extorsionista. Este Adervis era un sicario responsable de los más macabros crímenes cometidos en Bogotá. Sicario, extorsionista, jefe de banda El Satanás, y el otro Chason, jefe del Tren de Aragua. Así que, y pidiendo asilo, que es... Parece una paradoja. Adervis, Néstor, buenos días. Era el heredero de Satanás. Acuérdese que está recluido en la cárcel La Tramacúa en Valledupar, desde donde ayer en la tarde, a propósito, mandó una carta, Néstor, escrita a mano, amenazando a la directora de esa cárcel de máxima seguridad que si no lo cambia de patio, se va a ver en la obligación de matar guardias. Ahora, uno por uno. Felipe, la mala noticia es que muerto el rey, viva el rey, ¿no? Capturan a estos. Capturan a estos y las bandas siguen existiendo. Claro. Pero es mejor capturarlos en cualquier caso. En todo caso, pues maravilloso que los capturen, pero aparece otro después. La tercera captura la anuncia anoche muy tarde el presidente Gustavo Petro, un jefe de esos de una gran organización, otra organización criminal, esta dedicada al contrabando y al lavado de activos. Participó la DEA. Movía negocios por más de 8 billones de pesos. Estos son 2.000 millones de dólares mal contados. Operaba desde diferentes partes en Colombia, pero su puerto era Buenaventura, desde donde entraba la mercancía de contrabando. Slobodan Wilches. Néstor, buenos días. Como usted lo señala, efectivamente se trata de alias El Bendecido, el principal sospechoso del lavado de activos y el contrabando en el puerto de Buenaventura, y efectivamente fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien confirmó anoche los resultados de esta operación contra el crimen organizado que se realizó en Bogotá, en Cali, en la ciudad de Bucaramanga, en la que participó la Policía Nacional, la Fiscalía y también agentes de la DEA. Ese hombre, Ricardo Orozco Baena, alias El Bendecido, fue capturado con otras 3 personas, y este alias El Bendecido sería el principal cabecilla, o es el cabecilla principal del lavado de activos y el contrabando en el puerto de Buenaventura, quien además es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y también por cohecho. Según el presidente de la República, alias El Bendecido es el responsable del ingreso del 80% del contrabando al país y alcanzó a obtener rentas criminales por más de 8 billones de pesos anuales. Por su parte, la Fiscalía informó en las últimas horas que la estructura de este hombre, de la estructura criminal que fue desmantelada, estaba conformada por particulares y también por funcionarios públicos que facilitaron en su momento el delito de contrabando en varias zonas del país. La importancia de esta captura, pues ha señalado el propio presidente de la República, Gustavo Petro, es que se trata del golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia, Néstor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. El gobierno trazó el camino para intentar el milagro de revivir la reforma a la salud. Le va a apuntar a una ponencia alternativa que podría presentar el senador del Partido Verde, Fabián Díaz Plata. Para eso el gobierno tendría que ceder en algunas cosas, aunque no está dispuesto a hacerlo en la idea de fondo, acabar la intermediación de las EPS y promover el modelo preventivo y público para la salud en Colombia. La idea de la ponencia alternativa es porque el gobierno ya aceptó y entendió que su proyecto, su reforma, tal como se radicó, no tiene ninguna esperanza de salir victoriosa de la Comisión Séptima, y por eso la reunión de urgencia en la Casa de Nariño, en la que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco,
quiere encontrar el camino para concertar con partidos políticos. Para mala suerte del ministro, el hombre que maneja la política, desde ya partidos como Conservadores y Liberal dicen que no apoyan esa ponencia alternativa, y los conservadores anticipan que en la próxima legislatura presentarán su propia reforma, porque todos sabemos que el sistema de salud requiere cambios, pero no necesariamente los que propone el gobierno. El futuro de esta reforma se conocerá después de Semana Santa, y es cierto, como dijo el ministro Velasco ayer, que en estos días mucha agua pasará por debajo del puente, y más si el presidente sigue en la teoría de que los 9 senadores que firmaron la ponencia de archivo con el interés de que no prospere la reforma a la salud, lo que tienen de fondo es un interés por defender a las EPS, con la teoría del presidente que les han pagado sus campañas, que fue lo que escribió en su cuenta en Twitter. No vaya y sea que el agua que pase debajo del puente siga sumando mayorías, pero en contra del gobierno. Los otros 2 caminos en los que trabaja la Casa de Nariño es, primero, en una reforma por decreto, y segundo, el llamado a la calle. El presidente de la CUT ya está organizando a la calle el 9 de abril para protestar por el archivo de la reforma a la salud. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, un día después de su elección por parte de la Corte Suprema de Justicia, envía un mensaje adecuado al país frente a la necesaria colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público, eso sí, respetando su independencia. La reunión duró más de 1 hora en el despacho del jefe del Estado y giró en torno a la necesidad del trabajo conjunto entre la rama ejecutiva y el Poder Judicial para la construcción de una política criminal que reduzca los índices de impunidad, que se ha convertido en uno de los problemas más graves de la Administración de Justicia. Aunque no han trascendido muchos detalles del encuentro, la Casa de Nariño informó que el presidente Gustavo Petro se comprometió a respetar la independencia judicial y la separación de poderes, al tiempo que le pidió a la nueva fiscal Luz Adriana Camargo que, y esto lo leo entre comillas, se abstenga de utilizar su poder para perseguir a ciudadanos por motivos políticos o económicos, y en su lugar, dijo el presidente, proteja a la población contra los grupos criminales. Más allá del saludo protocolario, importante como mensaje para los colombianos, la hora de la verdad de la relación entre el presidente Gustavo Petro y la nueva fiscal general se conocerá cuando el ente acusador comience a tomar determinaciones en casos controversiales que involucran o al gobierno actual o al entorno del presidente Gustavo Petro, como son el avance del juicio contra su hijo Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la investigación para determinar si hubo irregularidades en la financiación de su campaña a la presidencia y las investigaciones por presunta extralimitación de funciones por parte de su mano derecha, la directora del DAPRE, Laura Saravia. Lo que viene ahora será la confirmación de la elección de Luz Adriana Camargo por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que podría llevarse a cabo el próximo jueves 21 de marzo, en 8 días, momento a partir del cual el presidente Gustavo Petro podrá programar su posesión como fiscal general de la Nación en cualquier instante. Los retos que trae el cargo de fiscal general para Luz Adriana Camargo son enormes, partiendo de la necesidad de mejorar el tiempo y la calidad de la administración de justicia para los colombianos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:32 minutos de la mañana. La corrupción tiene cara y rueda en forma de 40 carrotanques en La Guajira. Los que compró el desaparecido Olmedo López por 42.000 millones de pesos con el pretexto de llevar agua a ese departamento. Una compra con aparentes sobrecostos e inútil que ha desatado la tormenta, porque a 15 días de haber salido del batallón Matamoros van a volver a ese lugar porque van a salir de circulación porque no tienen póliza o seguro para rodar por las carreteras del sur del país. Ese fue el hallazgo, o por lo menos el último hallazgo de este contrato que hizo Carlos Carrillo, que es el nuevo director de la Unidad Nacional del Riesgo, y era la cereza que le faltaba al pastel, a la que hay que sumarle ahora la insuficiencia de agua para llenar los carrotanques.
Todos se lo advirtieron a Olmedo López en el PMU antes de comprar estos vehículos. Le dijeron que era importante definir los puntos de captación de agua porque municipios como Uribia, que tiene una especie de cupo de agua, tiene 2 puntos donde se distribuye. La Palma y la AAA no da abasto para no quitarle el agua a los cascos urbanos. Le hablaron del mal estado de las vías y lo ignoró, y a los días de estar en las calles esos carrotanques, uno de los carrotanques se quedó enterrado en la arena del desierto y fue necesario incluso desperdiciar y botar gran parte del agua. No menor es la advertencia del visto bueno de llevar agua de esos municipios y del costo de llevar agua de esos municipios de la Guajira Media a la Alta Guajira. Cada viaje, que equivale aproximadamente a un trayecto de 6 horas, tiene un costo de 900.000 pesos, con dificultades además por el tratamiento del agua que podría contaminarse en el trayecto. Pero como no fueron 40, sino 80 carrotanques, hay otro contrato en la mira. Es un contratista distinto a Infoamericana, Roger Sass, pero que tampoco genera confianza a la nueva administración de la Unidad Nacional del Riesgo. Ese contrato es en Bolívar, también con el pretexto de la sequía. También se lo advirtieron que no lo firmara y lo firmó. El que se fue echado, Olmedo López, por el gobierno del presidente Petro, que por ahora no da una sola explicación a lo que pasó con este contrato corrupto. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Abierta la puerta para que suba el precio del diésel. Notificación directa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a todos los transportadores del país. Al 1,5 millones de conductores de camiones, a los dueños de 400.000 vehículos de carga, a los propietarios de 285.000 camiones, 60.000 tractomulas, 53.000 volquetas y obviamente a todos los gremios de transportadores, sentados desde hace meses en la mesa de negociación con el ministro de Hacienda, pero sin haberse podido poner de acuerdo en el ritmo y en el tamaño de los aumentos. Dilación que parece haber copado ya la paciencia del ministro de Hacienda, que en un principio había dicho que los precios solo subirían si había humo blanco con el sector transportador. No obstante, ayer les notificó que podría hacerlo unilateralmente, sin el visto bueno de ellos, ante la falta de interés de llegar a un acuerdo, ante la participación en algunas marchas y ante las sucesivas amenazas de paro cada vez que el gobierno intenta subir los precios para hacer con el galón del diésel lo mismo que hizo con la gasolina y llevarlo de los 9.015 pesos de precio actual a 14 o 15.000 pesos, y también con el fin de seguir cerrando el déficit en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, actualmente con un saldo en rojo de 16 billones de pesos por cuenta únicamente de ese subsidio al diésel, y que además se cargan al presupuesto general de la nación, algo que según Hacienda y que según el propio gobierno Petro le quita y le resta espacio a otros programas sociales y a otras ayudas para la gente. Aumento inminente, pues, que hace unas semanas llevó incluso al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a decir que este año los precios del diésel deberían subir como mínimo entre 2.000 y 3.000 pesos. No obstante, salió a desmentirlo el ministro de Hacienda en ese momento, quien ahora recoge velas y abre la puerta para un aumento unilateral en los precios de ese diésel o ASPM, que es el combustible que usan camiones y casi todo el transporte público en el país, y por eso hay temores sobre los efectos que pueda tener sobre la carestía y el costo de vida. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. Me encanta que nos vean en las casas, que conozcan los videos, que podamos comentar las noticias de una manera mucho más integral. Por supuesto, ahora nos tenemos que arreglar un poquito más por las mañanas, pero sin duda la gente quiere ver la radio. En Blue, la radio se ve. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube, y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio,
lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming. Eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia y ha significado un reto para nosotros, para acercarnos más a nuestras audiencias, a nuestro público. Eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio. En Blue Radio le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. La alternativa. 6 de la mañana, 39 minutos. Hay un trancón grande por la avenida Boyacá. Ya les voy a contar un accidente, un motociclista muerto esta mañana en Bogotá. Amanecemos con convocatoria. Ricardo, buenos días. Salió anoche tarde. Sí, señor. Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de la semana entrante. Frente a España y la selección de Rumania. Hola, Néstor. Feliz mañana para usted y para todos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por las sorpresas o por las ausencias? Pues es que las ausencias son sorpresas, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Que no convoque a Miguel Borja, por ejemplo. Estamos de acuerdo en que... Sí, ya es llamativo, es muy llamativo que no haya llamado a un delantero que ha marcado 10 goles. Es rarísimo. Es sorpresa y es ausencia. Sí, señor. Sí, esa también la enmarco en el mismo concepto. No está Kevin Mier, el ex arquero de Atlético Nacional, hoy en México, el de Cruz Azul. Anda bien en México, pero digamos que para ese espacio está Camilo Vargas, consolidado como titular, Álvaro Montero, que hace parte del proceso de Selección Colombia hace rato, y bueno, David Ospina, que es la experiencia, el líder natural. Sí, me parece que en el tema de arqueros no hay mayor novedad. Sí, de acuerdo. Con los de siempre. Y hay nombres que para algunos, como dice el cuento, para gustos los colores. Hamilton Campas, el hombre de Rosario Central, algunos consideraban que debía estar. La no presencia de Davinson Sánchez. Ojo, Davinson fue reportado en las últimas horas por el equipo médico del Galatasaray, les contábamos ayer, como lesionado, entonces no está habilitado, lo mismo que John Hader Durán, el de Aston Villa, el joven delantero de la Liga Premier. Y hay un nombre que se ha convertido para muchos en un tema viral, Dairo Moreno. Yo pensé que iba a estar Dairo Moreno. Yo pensé que no. El goleador del fútbol colombiano. No, pero Dairo Moreno ya está en proceso de retirarse. Pero usted vio el golazo que hizo el domingo, viene haciendo goles. Claro, pero golazos han hecho muchos en los últimos días. No, pero es goleador histórico del fútbol colombiano, sí, Ricardo. Pero no ha estado nunca en el proceso, no hace parte de la selección. No ha estado nunca en el proceso, quiere decir, no ha estado nunca en la rosca. No, yo hablo del proceso, de la estructura misma de una selección Colombia que tiene, óigame bien, a John Arias, campeón de Libertadores y campeón de Recopa, a John Córdoba, goleador de la Liga Rusa, a Luis Díaz, hoy quizás el jugador más importante del fútbol inglés, a Luis Sinisterra, titular en Inglaterra, a Mateo Casierra, que es hoy el goleador en Rusia, y a Rafael Santos Borré. Es que usted me exagera, ¿cómo así que Lucho Díaz es el jugador más importante del fútbol inglés? De los extranjeros, para mí sí yo soy el más importante. No, más que Haaland, no fregues. En Inglaterra. En Inglaterra. Hoy por hoy me parece que están al mismo nivel. El valor que tiene Lucho dentro de la estructura de Liverpool y Haaland dentro de la estructura del City es exactamente la misma. Es más, si vamos día a día a mirar partido por partido, ha sido más titular Lucho que Haaland en la estructura. No quiero ni demeritar ni descalificar a Lucho, ni más faltaba. Sí. Pero no me parece que sea el jugador más importante, pues respetuosamente, Ricardo. Bueno. No me parece que sea el jugador. Y para gustos los colores. Me parece que... O sea, ¿usted sacaría a Lucho y metería a Dairo Moreno? No, pero es que me lo está comparando con Haaland. Le estoy diciendo, Lucho Díaz no es el jugador más importante, no de los extranjeros en el fútbol inglés. Bueno, estamos. Pero bueno, sí, para gustos los colores. Y me parece sí que Dairo Moreno debió estar en esta selección Colombia. ¿Qué le vamos a hacer? Pero para el partido de la despedida. Para lo que sea, pues, pero es que una selección esto es de cara a la Copa América y de cara al futuro. De a uno, los atiendo de a uno. Tranquilos. ¿Sabe que hay novedades interesantes? La de Juan Camilo Portilla, el ex América, anda muy bien en el fútbol argentino en Talleres. La presencia, ¿sabe algo? De Ian Poveda. Ian Poveda es el joven delantero del Sheffield Wednesday,
lo tendrá que seguir mucho. No es una liga, la Championship, la segunda que tengamos tan a mano en un momento determinado. Algo ve importante el técnico Néstor Lorenzo en un joven que estuvo en Selección Colombia Sub-20, es un muy buen extremo. A ver si tiene minutos en esta gira internacional. Y lo de Juanfer Quintero, que regresa, ha encontrado de nuevo esa curva, ese nivel de rendimiento en el Racing de Argentina. Ya viene Ricardo Rego con la información deportiva, hablando de los presentes y de los ausentes. Hablando de Dairo Moreno, ¿usted sabe quién es el goleador hoy de la Liga del fútbol colombiano? Dairo Moreno. Tiene 224 goles. Máximo goleador. Es el goleador hoy y es el goleador de siempre. Sí, junto a Sergio Galván Rey. Y a mí me parece que han debido llamar a ese goleador a la Selección Colombia. No le estoy diciendo que sea un aparecido en el fútbol colombiano. No, aparecido en el fútbol colombiano no lo es. De la Liga colombiana solo hay un jugador convocado. ¿Qué es? Que es Álvaro Montero. De Millonarios. Debieron llamar entonces en ese rango, a ver, si abrimos la puerta de la liga, a Cristian Barrios del América, que anda bien. O sea, hay otros jugadores que podrían tener... Anda bien, no. Dairo Moreno es el goleador del fútbol colombiano hoy en día. Pero bueno, entiendo, Ricardo, que, como dijo usted, para gustos los colores. A mí me gusta Dairo Moreno. De acuerdo. Y me parece que se merecía, pero bueno, eso lo decide también, es cierto, el técnico de la Selección Colombia. Les cuento del trancón que hay en este momento en la avenida Boyacá, es bien al sur, calle 136 Sur, sentido sur-norte, un accidente en el que murió un motociclista. Eduard Porras es el ojo de la noche. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Y mucha atención que hasta ahora hay un accidente de tránsito con víctima mortal. Sobre la avenida Boyacá con calle 39 Sur, sentido sur-norte de la vía, un camión golpeó a un motociclista, cayó en la mitad de la calle e infortunadamente falleció. Hombres de criminalística de tránsito realizan la inspección, pero el trancón está gigantesco, así que las autoridades piden tomar vías alternas para evitar este taco que se encuentra en el sur de la ciudad, en la localidad de Kennedy. Hablemos de Paul, el perrito que ayer se le escapó a los ladrones que se robaron una camioneta en el sector de Américas Occidental, en el mismo sector de la localidad de Kennedy. Resulta que lo encontramos en la localidad de Suba, una familia lo recogió y las buenas noticias van más allá porque la camioneta fue recuperada. La encontraron en la localidad de Ciudad Bolívar, estaba escondida en un parqueadero y hablamos precisamente con el propietario, quien nos contó las noticias positivas de lo que ocurrió en medio de un atraco en el occidente de la ciudad. Apareció, sí señor, la camioneta, gracias a Dios, enterita, con una búsqueda pues muy buena por parte de las autoridades y por parte pues de los que ayudaron. Muchísimas gracias también a ustedes que aportaron al detector, que es una herramienta muy importante, muy importante hoy en día, pues con la situación que se está viviendo, pues una herramienta esencial. Ahora falta Vela, la perrita que está embarazada y que aún no aparece. Le piden por favor a los ladrones y también a los residentes de Ciudad Bolívar que si de pronto estos criminales la abandonaron, la lleven a las autoridades para que pueda tener sus perritos en su propio hogar. Eduard Porras, Blue Radio. Queremos reportar es la captura de Uzcategui Rondón, alias Gocho. Es el jefe de sicarios y un hombre de confianza de alias Satanás. Este es un avance muy importante, fue presentado ante las autoridades, capturado en Antioquia el día de antes de ayer. Fue presentado ante un juez por los siguientes delitos para que la ciudadanía conozca: concierto para delinquir con fines extorsivos, tráfico, porte, fabricación de armas de fuego, homicidio agravado, tortura. Atención, es el alcalde mayor de Bogotá, se los había anticipado, está anunciando la captura de John Alberto Uzcategui, que tiene el alias Gocho, de la misma banda de Satanás, cuyo segundo al mando cayó en Texas, en San Antonio, en Estados Unidos. Y es el responsable de varios delitos, según las informaciones, y obviamente será proceso judicial, que tienen que ver con temas de extorsión y al parecer también con el asesinato, por ejemplo, de un menor de edad en Bosa el año pasado, un menor de 7 años de edad en el marco de un hecho de extorsión. Entonces nosotros queremos presentar aquí este resultado, donde obviamente ha jugado un rol
importantísimo la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía, y nos permite avanzar en esto. Yo quisiera que el general Gualdrón y la fiscal nos presenten cómo fue la investigación que nos llevó a identificar el paradero alias Gocho y poderlo llevar ante la justicia. Un trabajo. Captura este Gocho, es venezolano. Ricardo, Gocho es como le dicen en Venezuela los andinos, ¿no? Sí, Venezuela solamente tiene una zona que es parecida a lo que significa la sabana de Bogotá, que es la zona de Táchira, la zona de Mérida. Tiene montaña y es muy parecido a lo que vivimos la aquí referencia para decir, el que cayó de Satanás en Texas es venezolano. El que cayó esta mañana en España es venezolano. Este Gocho que cayó en Bogotá, lo anuncia el alcalde Galán, Gocho John Alberto Uzcategui, es venezolano. Criminales, alias Satanás especialmente. Pero también en su actuar criminal lo contactaban o tenía esa articulación también con las estructuras criminales del Tren de Aragua. Lo coge una gran importancia para alias Satanás porque son conocidos y lo determinan como el jefe de sicarios. Le encargan las actividades de sicariato, amenazas, las llamadas que tenían que hacer, la articulación de los mismos sicarios que se encargaban para estas actividades. Desde el año pasado comienzan a generar estas acciones y comienza una gran importancia para nuestros investigadores, y es así como en el mes de junio se saca una orden de captura por homicidios, tentativas, amenazas. Este sujeto emprende la huida de Bogotá. Nuestros investigadores le pierden rastro. Comenzamos a seguir trabajando a través de las informaciones y las fuentes humanas y logramos establecer una línea telefónica. Esta línea telefónica nos llevaba hacia el sector de Urabá, especialmente a Turbo, sectores de Antioquia. Y es así como comenzamos a tenerlo nuevamente entre nuestros análisis, seguimientos, en control y en manejo de fuentes humanas. Pero también nos aparecían en algunos eventos de la ciudad de amenazas. Y detrás quien habla es el general Gualdrón, que es el comandante de la policía, el que está Felipe con el saquito blanco, con el pelo pintado atrás. Los frigoríficos, con tiendas. Sí, ese es Gocho. Y la participación en el mes de agosto. Capturado, lo están presentando. Esto es como en el lejano oeste, Felipe. Porque ya se legalizó la captura, eso es importante. Ya se puede mostrar ante las cámaras porque ya fue legalizada la captura que efectúa en las últimas horas la Fiscalía también. Lo que le demuestran, Felipe, estas capturas se han convertido estos Satanás, manejados por Satanás, que está preso en la trama Cuba, venezolano él, este Gocho venezolano, los otros, el de España y el de Texas, todos jefes de una gran organización multinacional del crimen. Así que son las capturas muy importantes que ojalá produzcan un poquito de tranquilidad, porque estos son los señores de métodos macabros, tenebrosos, que han descuartizado a sus víctimas, las ponen en bolsas y han sembrado literalmente en terror en el mundo del comercio a quienes vienen extorsionando en diferentes ciudades del país. Lo volvemos a enganchar con la terminología que dicen nuestros investigadores en otras acciones y comunicaciones y vuelve y apaga los celulares o se pierde el radar. Hasta cuando aparece nuevamente por informaciones y técnicas y según las informaciones de nuestras fuentes, al parecer estuvo en el hecho que se llevó a cabo el día 8, al parecer del tema de los frigoríficos. El general Gualdrón, a su lado el alcalde mayor Carlos Fernando Galán, y al lado del alcalde es la directora, la doctora Merchán, la directora de Fiscalías en el centro del país. 6 de la mañana, 52 minutos en Mañanas Blue.
Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:54, hablamos de deportes, hablamos de convocatoria de selección Colombia, salió en la noche, tardecito, fueron 26 los llamados por el técnico Néstor Lorenzo. Los arqueros, hagamos el repaso: Álvaro Montero de Millonarios, Camilo Vargas del Atlas de México y David Ospina del Al Nassr del fútbol árabe. Para la defensa, Carlos Cuesta, que está hoy en el Genk de Bélgica, Cristian Borja, el del Braga de Portugal, Daniel Muñoz del Crystal Palace en Inglaterra, de Italia John Lucumí, que actúa en el Bologna, en España con el Osasuna, Johan Mojica, Santi Arias, el del Bahía en Brasil, Jerry Mina, que es titular con el Cagliari en Italia, y Gerson Mosquera del Villarreal de España. Para el mediocampo, Jefferson Lerma, del Crystal Palace inglés. De Brasil, James Rodríguez, del Sao Paulo. Jorge Carrascal, del Dinamo Moscú de Rusia. Estaba en duda por un golpe. Ayer incluso no jugó con su equipo, pero aparece convocado. Juan Camilo Portilla, novedad, el de Talleres de Argentina. Juanfer Quintero, del Racing, también argentino. Y de Rusia se suma Kevin Castaño, hoy en el Krasnodar. Y Richard Ríos, el del Palmeiras en Brasil. Para el ataque, Ian Poveda, el joven delantero del Sheffield Wednesday de Inglaterra. Yasser Asprilla del Watford, también inglés. John Arias, el del Fluminense de Brasil, junto a John Córdoba del Krasnodar ruso. De Inglaterra, tiquete a Colombia. Bueno, el hombre del Liverpool, Luis Díaz, Luis Sinisterra del Bournemouth inglés, Mateo Casierra del Zenit ruso y Rafael Santos Borré del Internacional de Brasil. Este último debutó la noche anterior, jugó los últimos minutos, ingresó al minuto 18 del segundo tiempo frente al Nova Iguazú por la Copa de Brasil con el conjunto interista. Dentro de la estructura, novedades principales, les decíamos de Portilla, el de Talleres, Juanfer Quintero, experimentado mundialista de Racing, Johan Mojica, quien regresa a la selección nacional, y el jugador Ian Poveda. Ausencias: Miguel Borja, Kevin Mier, Davinson Sánchez lesionado, dentro de lo que aparece en el radar del equipo nacional, que comenzará este sábado en Londres la concentración, pensando primero en el partido frente a la selección de España, que será el 22 de marzo, y posteriormente el 26 frente a Rumania. Partidos que estarán aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Con nuevos uniformes, con nueva camiseta, la amarilla que fue presentada por Adidas junto con la segunda equipación. También les contábamos hace 24 horas la gran novedad de tener una camiseta negra. Por primera vez, el segundo uniforme de la selección nacional será negro con visos intensos en rojo. Así que veremos cómo van estos dos exámenes de cara a lo que será la Copa América, que se vivirá a mitad de año en los Estados Unidos. A propósito de uno no convocado, Miguel Ángel Borja levantó el título de supercampeón en Argentina. La Supercopa fue intensa, River ganó 2-1 a Estudiantes. La gran figura del partido fue otro colombiano, pero juega en el equipo de La Plata, Edwin Cetré, asistencia fenomenal, un centro magnífico para el gol de Correa. No bastó porque River al final ganó 2-1, un agónico triunfo, una gran victoria para el equipo donde está el hijo de Tierra Alta en Córdoba, goleador Miguel Ángel Borja. Atentos a la Champions, porque ahora se viene el sorteo, lo que corresponde a la estructura, que será mañana, de los cuartos de final. Atlético de Madrid se metió, dejó en la ruta al Inter de Italia, 2-2 fue el global, 3-2 en tanda de penales. También fue dramática la clasificación del equipo colchonero, mientras que los alemanes del Borussia Dortmund se quedaron con el tiquete al ganar 3-1 en el global al PSV. Muy temprano, mañana a las 6 de la mañana, estaremos conociendo la suerte de los 8 mejores de Europa. Arsenal,
Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Manchester City, PSG y Real Madrid. A propósito de torneos internacionales, hoy la UEFA Europa League tendrá al Liverpool. Todo pinta, la prensa inglesa indica, Luis Díaz no será titular, difícilmente juegue. Hoy habrá rotación por parte de Klopp, gana la serie frente al Sparta Praga 5-1. Es decir, está con un pie y medio en los cuartos de final. También jugará el Villarreal con Gerson Mosquera, hombre de selección Colombia, ante el Olympique de Marsella, y con el Bayer Leverkusen alemán Gustavo Puerta, el colombiano, frente al Karabakh. Y de la Copa Colsanitas, buenas noticias, porque tendremos a nuestra Camila Osorio, la principal raqueta de Colombia, hoy 91 del mundo, actuando en el torneo que arrancará este 30 de marzo en el Country Club de Bogotá. Es la gran estrella nacional anunciada por la Copa Colsanitas 2024. 6:59, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Fue capturado, atención, el zar del contrabando en Colombia. Tenía el alias del bendecido. Su verdadero nombre es Ricardo Orozco Baeza, un hombre que tenía una red de contrabando ilegal que operaba desde Buenaventura, con la que montó un negocio que vale 8 billones de pesos. Una cifra gigante que da el tamaño de lo que se mueve por contrabando en Colombia. Junto a este bendecido, un zar de esos que venía pasando desapercibido, lo informa anoche el presidente Gustavo Petro, junto a él cayeron otras 3 personas en un operativo simultáneo que se realizó en Bogotá, Bucaramanga y Cali. Dice el presidente Petro que esta banda operaba con funcionarios públicos, por supuesto de la DIAN, y con particulares entre su nómina. Y es la responsable del 80% del contrabando que se mueve en Colombia, una operación en la que participó también la DEA norteamericana. Es bien importante que tú decidas con qué actitud enfrentas la vida. Tú no decides los estímulos que recibes en la vida. No está bajo tu control cómo se comportan los otros o qué sucede fuera de ti. Pero sí controlas cómo tú asumes, te aproximas a cada situación. Hoy quisiera invitarte a que decidieras que tu actitud tuviera 3 características. Fuera realista. Enfrenta la realidad tal cual es. No te eches mentiras, no te eches embustes. 2, que la veas siempre como algo positivo. Es decir, que tengas una actitud optimista.